Bueno, el Trasquinto es el intercambio de saberes y también de semillas, de hierbas medicinales, de alimentación, y eso lo realizamos en conjunto con la comunidad y también invitamos a comunidades de otros territorios. Ha sido una experiencia muy bonita en donde intercambiamos semillas, plantas, como decía anteriormente, conocimiento, donde uno conoce la experiencia de otros sectores, traen productos de otros sectores también, porque no es solo semillas, traen también cosas que la gente produce, plantas, semillas que muchas veces, por lo que comentaban, habían algunas semillas que estaban ya perdidas y que ahí aparecieron. Yo creo que el Trasquinto es una instancia súper importante, potente para las personas que nos gusta el trabajo en la tierra, el llevar esa semilla, el sembrarla, el verla crecer, el disfrutar de lo que uno intercambia. Yo como mujer voy a los Trasquín para mantener la autonomía y la variedad de las plantas en mi huerto, para llevar diversidad a mi mesa, para mantener la alimentación más saludable en mi hogar y para que mi familia disfrute de las variedades y haga cultura igual, pues vaya tomando conciencia de que las plantas hay que mantenerlas, intercambiarlas, cuidarlas y protegerlo. Antiguamente se hacía mucho más grande, obviamente, donde se intercambiaban animales, aves, y hemos podido rescatar esa actividad acá en la comuna desde hace 4 años atrás. Generalmente participan alrededor de 60 a 100 personas en estas actividades y esto crea un lazo dentro de los lamienes, de los diferentes territorios desde acá de nuestra comuna como los de otras, donde se siguen llamando, después son invitados, también somos invitados a participar de los Trasquintos que hacen en sus comunidades, y así no se va perdiendo nuestra cultura y tampoco nuestras semillas, nuestras hierbas medicinales. Rescatamos todos esos saberes que son tan propios y tan importantes para nuestra cultura. Quinto no es solo intercambio de semillas. Aparte, bueno, es en sí intercambio de semillas, pero además es un momento de compartir, de adquirir conocimiento acerca del cultivo, de las semillas que uno intercambia, de plantas, de saberes. Parte de lo que uno se trae, que es la semilla, que el compromiso también es poder llevar esa semilla a la tierra, que germine, que ojalá uno después vuelva nuevamente a intercambiar lo que uno produce, lo que uno guarda. Que a mí me gusta participar en los Trasquintos, porque uno conversa con las personas, se hace ambiente y también va a rescatar las semillas nuestras que nosotros tenemos que rescatar, siempre las semillas que tenemos que cosechamos, las arvejas, todas esas cosas. Y me gusta de participar, me gusta llevar arbolitos, me gusta llevar semillas, harina tostada, lo que tenga en mi hogar, lo que hago yo, lo que sale de mi huerto, lo que sale de mi casa. Me gusta participar mucho en los Trasquintos, así conocen las lamianes, las socias de otras comunidades, conversamos, tomamos mate. Las otras ñañas también tienen otras cosas que uno no tiene. A lo menos traemos tejido, fuimos a un Trasquinto para allá para el lado de la costa, compramos guantes, trajimos calcetines de lana. Ir al Trasquín es hacer resistencia, es ser libre, es no depender de la empresa para obtener las semillas, sino que entre nosotras mismas seamos obtentores de semillas, cultivemos nuestras semillas. Es para que al perderse mi semilla por alguna enfermedad o por alguna plaga en mi huerto, yo pueda ir donde la vecina, o donde la amiga, o donde la compañera a la cual
yo le pasé mi semilla. También se hace para hacer viajar la semilla, para dinamizar la semilla, para que la misma diversidad que yo le voy a entregar en mi cuerpo, en las experiencias también la tenga la semilla. La semilla al viajar va adquiriendo de los territorios las vitaminas, va adquiriendo las potencialidades que le da el sol, las potencialidades que le da el frío. La semilla va adquiriendo historia, va adquiriendo memoria. Y al viajar por los distintos territorios, del norte al sur, del este al oeste, qué sé yo, del calor al frío, del frío al calor, la semilla se va haciendo más resistente y viceversa. Ir a un trafking también es una relación de confianza, el trafking no se hace con cualquier persona. Yo, para ir a un trafking, yo me preparo todo un año. Yo al trafking, yo llevo mis mejores cosas, las mejores plantas que yo tenga en mi huerto, yo las dejo para hacer semilla. La variedad nueva, la variedad diferente también se comparte y se comparte para hacerla viajar, para dinamizarla y para hacerla que sea más fuerte o viceversa.